Buenas tardes. Bueno, ahora yo les voy a hablar de síndrome de HELLP, que va muy ligado con la plática del doctor Salvador Sánchez. Nada más como antecedentes históricos, pues recordemos que Weinstein en 1982 describió a 4 pacientes embarazadas que presentaban como características que tenían esquistocitos en sangre, y bueno, que esto era causado por hemólisis microangiopática. Estas pacientes cursaban también con elevación de las enzimas hepáticas y tenían trombocitopenia, ¿no? Que ahora lo seguimos conociendo como síndrome de HELLP, que son por sus siglas en inglés, ¿no? Hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y disminución de la cuenta plaquetaria. Esta patología es muy rara, igual es poco frecuente, y se presenta alrededor del 0.2 a 0.8% de los embarazos. En los países en vías de desarrollo se ha reportado una incidencia de hasta 3 casos por cada 1000 embarazos, y bueno, obviamente esta patología va a incrementar tanto la mortalidad materna como fetal si esta no se diagnostica o no se trata adecuadamente. Usualmente se va a asociar con preeclampsia, y bueno, cuando se asocia con la preeclampsia y estas son de inicio temprano, que se presenta alrededor del 20 al 30%, el HELLP asociado con preeclampsia de inicio temprano, esta se va a asociar con una enfermedad más severa. El adecuado conocimiento de la fisiopatología, esto nos va a encaminar a un mejor tratamiento y prevención de las complicaciones perinatales en las pacientes. Se considera una urgencia médica, esto es muy importante, ¿no? Ya que debemos llevar a una estabilidad hemodinámica a la paciente y principalmente igual corregir las alteraciones de la coagulación que se van a presentar por esta patología. Ya que recordando que la causa más frecuente de mortalidad en las pacientes que presentan síndrome de HELLP es el EBC hemorrágico, que lo vamos a ver un poco más adelante. Los holandeses se han tratado de ver cuáles son las variantes genéticas, han hecho estudios histopatológicos de las placentas de las pacientes que presentan síndrome de HELLP en la fase temprana, para ver si podemos ver algún biomarcador que nos indique que la paciente va a presentar esta patología de manera más temprana, y bueno, tener algunas otras medidas para que no haya complicaciones en estas pacientes. Aquí, como podemos observar, una de las más estudiadas pues es el gen del receptor glucocorticoide, que cuando se encuentra pues va a haber una alteración de la sensibilidad inmune, y bueno, aquí todos estos receptores, por ejemplo el Toll-like receptor, que ese es uno de los que se activa de manera inmediata, por ejemplo cuando hay sepsis, es el primero que se va a activar. Cuando hay una alteración de este gen, pues igual recordemos que tanto la preeclampsia como el síndrome de HELLP, a una respuesta inflamatoria generalizada, va a haber un daño al endotelio vascular, y bueno, se han identificado en los cortes histopatológicos de las placentas de las pacientes que presentan. Igual la activación del factor de Leiden es otra de las causas, y como podemos aquí observar que el riesgo relativo va de 2.3 hasta 4.7 en las pacientes que se han estudiado. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para que se presente el síndrome de HELLP? En algunos estudios se ha demostrado que las pacientes con obesidad, y que va muy ligado al síndrome metabólico, que hay una respuesta inflamatoria sistémica en las pacientes obesas, y bueno, obviamente se van a desencadenar una respuesta mayor cuando tienen factores de riesgos y se presenta más el síndrome de HELLP. El síndrome de antifosfolípidos igual se ha relacionado mucho con la presencia de esta patología, y bueno, aquí igual el tratamiento para infertilidad, en realidad no es el tratamiento para infertilidad. Se ha demostrado en algunos estudios que las mujeres que no han estado en contacto con el líquido seminal tienen una mala adaptación a la respuesta inmune, y esto desencadena una respuesta inflamatoria, alteraciones celulares y de la inmunidad, y que se presentan el síndrome de HELLP. Y obviamente de los estudios genéticos que se han hecho, pues tienen mayor riesgo la paciente si presentó en el embarazo previo síndrome de HELLP, o la hija de una madre que presentó síndrome de HELLP, ¿no?
Se han realizado estudios para ver cuáles son los biomarcadores en sangre materna que nos podrían predecir si la paciente va a presentar preeclampsia o síndrome de HELLP. Los más estudiados es la proteína plasmática 13, que esta se va a liberar alrededor del segundo trimestre del embarazo y bueno, que se encuentra baja en el síndrome de HELLP, y esto es muy encaminado, ya que esta en la presencia de esta proteína va a modular la respuesta inmune, ¿no? En las pacientes con síndrome de HELLP y preeclampsia se ha encontrado que se encuentra elevada al final del embarazo, ¿no? Otro, lo que es el factor de crecimiento placentario, cuando hay una deficiencia de estos, bueno, se ha demostrado que está más bajo de los límites normales que en las pacientes sanas en el síndrome de HELLP, y como podemos observar se encuentra mucho más abajo en las pacientes con HELLP que en las que tienen preeclampsia. En las dos se encuentra abajo, pero la respuesta inflamatoria es más elevada en el síndrome de HELLP, y bueno, la disminución de la angiogénesis, pues eso va a causar hipertensión en las pacientes y igual una respuesta inflamatoria. Entonces, el que el factor de crecimiento placentario se encuentre dentro de parámetros normales o elevados, pues nos va a prevenir prácticamente de la hipertensión. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos patogénicos tanto de la preeclampsia como en la eclampsia? ¿Sí? Recordamos que el sinciciotropoblasto, que es la membrana que nos va a separar de la sangre materna con la sangre fetal, va a liberar algunas proteínas plasmáticas y algunas citocinas. En las pacientes que tienen preeclampsia o síndrome de HELLP, todas estas partículas que se liberan a nivel placentario, principalmente el sinciciotropoblasto, pues nos van a causar una interacción con las células inmunes de la madre y nos desencadena la liberación de citocinas, la tirosina sinasa y el factor de necrosis tumoral alfa. Recordemos que el factor de necrosis tumoral alfa, que es una igual de las piedras angulares en la fisiopatología del HELP, ya que el factor de necrosis tumoral causa apoptosis y puede causar necrosis de las células hepáticas, lo que nos va a llevar igual a una microangiopatía trombótica. De hecho, esta es una de las causas porque hay una oclusión de los sinusoides hepáticos y elevación de las enzimas, y bueno, en algunos pacientes encontramos ictericia, ¿no? Toda esta cascada inflamatoria pues nos va a activar también las plaquetas y los leucocitos, y esto igual activa el factor de necrosis tumoral, que nos va a llevar tanto a una lesión endotelial por los factores inflamatorios, tanto el necrosis tumoral como las citoquinas y la neuroquina B, y causa lesión endotelial, lo cual predispone a la paciente que presenta hipertensión, microangiopatía trombótica y que nos desencadene una respuesta inflamatoria con daño en los eritrocitos, daño hepático, activación de las plaquetas, que incluso nos puede llevar hasta una coagulación intravascular diseminada y nos desencadene esta patología, ¿no? Ahora, ¿cuál es el diagnóstico diferencial del síndrome de HELP? Es importante recordar las patologías en las que va a estar asociada, pues obviamente se va a asociar mucho con la preeclampsia, de hecho va mucho de la mano, pero hay, por ejemplo, tenemos la púrpura trombocitopénica idiopática, que es uno de los diagnósticos diferenciales, el síndrome urémico hemolítico, las pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico o el hígado graso agudo de la paciente embarazada. Los pacientes con síndrome de HELP, pues bueno, alrededor del 85% van a presentar hipertensión. La proteinuria se va a presentar entre el 90 y 95% de estas pacientes. Va a presentarse ictericia, y una de las características pues que la fiebre va a estar ausente en estas pacientes. Si tenemos una paciente con síndrome de HELP y que presente fiebre, ya tenemos que pensar en una patología infecciosa u otra causa. La hipoglucemia y el dolor abdominal que se presenta en el síndrome de HELP, la hipoglucemia obviamente pues por el daño hepático que presentan, porque hay una disminución de la gluconeogénesis, y el dolor abdominal. Este es un dato muy importante, ya que nos puede hablar que hay hematomas subcapsulares hepáticos, o incluso si hay inestabilidad hemodinámica debemos de sospechar ante la presencia de una ruptura hepática. Cuando se presenten alteraciones neurológicas desde cefalea,
alteraciones visuales o crisis convulsivas y estamos ante la presencia del síndrome de HELLP, debemos de pensar que es una de las causas más frecuentes de mortalidad materna, es el EBC hemorrágico. Los datos de laboratorio, bueno, pues la hemólisis siempre va a estar presente en esta paciente. En el frotis vamos a ver la presencia de los esquistocitos, la elevación de las enzimas hepáticas, que puede ser en algunas ocasiones muy grave. Ahorita vamos a ver la clasificación del síndrome de HELLP y el conteo de plaquetas generalmente va a ser mayor de 20.000 plaquetas por milímetro cúbico. Y bueno, aquí no hay una activación del factor de von Willebrand. Hay algunos estudios en cuanto han identificado o han tratado de identificar cuál es la mejor clasificación, ya sea la de la clasificación de Mississippi o la de Tennessee. Hay un estudio donde se compara estas dos clasificaciones y dicen que en el momento actual la clasificación de Mississippi es la más adecuada para identificar a estas pacientes, ¿no? La de Mississippi dice que hay una clase 1, que es cuando la cuenta plaquetaria es igual o menor a 50.000, la ST o ALT es igual o mayor a 70 unidades internacionales por litro y la HDL es mayor de 600 unidades. Que esta es la clase 1, obviamente es la más grave. La moderada o clase 2, que es cuando hay una cuenta plaquetaria de igual o mayor de 50.000, pero debe ser menor de 100.000, la AST o ALT está mayor de 70 y la HDL está mayor de 600. La leve, que sería la 3, que es donde encontramos una cuenta plaquetaria igual o mayor de 100.000 pero menor de 150.000, que serían los valores inferiores de rangos normales. AST o ALT es igual o mayor a 40 y HDL mayor de 600. Obviamente recordamos que cuando está la HDL elevada es porque estamos ante la presencia de hemólisis. Y bueno, el síndrome de HELLP parcial o incompleto. Y bueno, la clasificación de Tennessee, que tiene prácticamente solo dos, tenemos una cuenta plaquetaria menor de 100 con elevación de la ST mayor de 70 y HDL mayor de 600, o que tengan preeclampsia severa más uno de los siguientes, ya sea que tenga elevación de enzimas hepáticas con trombocitopenia o solo que se presente preeclampsia severa con elevación de enzimas hepáticas o preeclampsia severa con trombocitopenia. Entonces se identificó que esta realmente puede evolucionar el síndrome de HELLP de clase 3 a clase 1, entonces por eso en este estudio se demostró que esta es la mejor manera de clasificar a las pacientes. ¿Cuáles son los factores de riesgo en la admisión que incrementan la mortalidad en las pacientes que presentan síndrome de HELLP? Obviamente el dolor epigástrico nos va a indicar que puede haber una alteración hepática, la formación de hematomas o incluso esta ruptura hepática. Náusea y vómito nos van a hablar de incremento de la presión arterial, y como ya se había mencionado, que cuando se encuentran cifras ya sea de sistólicas o diastólicas severas, que son de 160 o 110 la diastólica de milímetros de mercurio elevadas, pues estos son datos de severidad, ¿no? Que la paciente tenga abrupto placental o que presente eclampsia es un dato de gravedad. En cuanto a los valores de laboratorio que se han encontrado con mayor riesgo, pues cuando estamos ante un síndrome de HELLP severo, que es cuando las plaquetas se encuentran menor de 50.000, una HDL mayor de 1400, AST mayor de 150 y ALT mayor de 100. El ácido úrico, CPK y creatinina cuando se encuentran elevados, que esto nos va a hablar principalmente de daño renal. Ahora, aquí podemos observar en esta gráfica cuáles son las causas más frecuentes de mortalidad materna en las pacientes que presentaron síndrome de HELLP. La más frecuente es el EBC, que es el EBC hemorrágico, que ya se había mencionado. Hay un estudio que realizó el doctor Rodríguez en el Hospital de la Raza, donde documentaron que la causa más frecuente de mortalidad materna en México, por lo menos en su hospital, era la falla renal, ¿no? Pero recordando que esta es una de las causas más frecuentes, el EBC hemorrágico. Cuando tengamos la paciente tenga preeclampsia severa o que ya se haya diagnosticado el síndrome de HELLP y tengamos alteraciones neurológicas, hay que pensar en la primera complicación, ¿no? que nos puede causar mortalidad, que es el EBC hemorrágico. Ahora, ¿cuál es el manejo actual del síndrome de HELLP?
Se han intentado realizar muchos tratamientos, por ejemplo la plasmaféresis se ha utilizado, que no lo tenemos en todos los hospitales, en algunos casos ha funcionado adecuado, y también lo que es el uso de los corticosteroides. Pero ahorita vamos a ver cuál es la evidencia del uso de esto. Se dice que el uso de los corticoides en el síndrome de Hell, ¿cuáles son los mecanismos probables para el tratamiento? Bueno, uno, pues es que los corticosteroides pues van a reducir la agregación plaquetaria, disminuyen el secuestro plaquetario en el vaso, tiene un efecto directo en el endotelio y bueno, te va a tener un mecanismo reológico a nivel de los eritrocitos, igual le va a incrementar la activación plaquetaria. El doctor Martin describió lo que es el manejo agresivo con corticosteroides en el síndrome de Hell. Recordemos que tenemos una paciente que tenga mayor de 16 semanas de gestación o que se encuentre en el posparto y que esté ante la sospecha del síndrome de Hell, y con los siguientes datos: que sea sospecha de preeclampsia, ya sea que la paciente presente hipertensión o proteinuria, particularmente si esta tiene menos de 34 semanas de gestación, que tenga dolor en epigastrio o en el cuadrante superior derecho y que tenga síntomas gastrointestinales o neurológicos y que presente trombocitopenia, pues debemos de seguirla con laboratorios, ¿no? Hay que realizarle a todas las pacientes una biometría hemática completa, las pruebas de función hepática, química sanguínea, si esto es para ver la función hepática, renal, y ver si hay alteraciones de la coagulación, ¿no? Hay que evaluar la estabilidad fetal, esto realizar un monitoreo continuo. Si ya se hace el diagnóstico de síndrome de Hell y nos encontramos ante una clase 1, hay que ver si está en el antepartum o en el postpartum. Si está en el antepartum, pues hay que administrar dexametasona 10 miligramos IV cada 12 horas y continuar después del parto dexametasona ya sea 10 miligramos IV cada 12 horas por 2 días o 5 miligramos, ¿sí? Es importante recordar que si la paciente se encuentra entre la semana 24 o 33 de gestación, hay que tratar de esperar la interrupción del embarazo 24 o 48 horas para que tenga el beneficio del esteroide. Y si encuentra la paciente con más de 34 semanas de gestación, pues hay que interrumpir el parto después de 6 a 12 horas para tener el beneficio del corticosteroide a nivel materno, ¿no? Si se encuentra en clase 2, seguimos la misma línea, y para las pacientes que se encuentran en clase 3 o que se encuentren con un síndrome de Hell incompleto, pues hay que ver si el síndrome de Hell parcial o incompleto, hay que individualizar el tratamiento de acuerdo a las características que presente, darle seguimiento a todas estas pacientes porque pueden progresar a una clase 2 o clase 1, y cuando estemos ante un síndrome de Hell clase 3, pues vamos a ver si no está complicado, pues le damos seguimiento. Y si está complicado, ¿qué quiere decir? Que cuando hay síntomas o signos de eclampsia o dolor en epigastrio, que son signos de severidad, que tenga hipertensión severa, que igual estemos ante la presencia de una coagulación intravascular diseminada o hay alteraciones neurológicas o renales o hepáticas, pues vamos a darle el beneficio del esteroide. Ahora, ¿cuál es la evidencia de utilizar el esteroide en estas pacientes? La verdad es que no ha demostrado nada. En esta base de Cochrane del uso de esteroides en síndrome de Hell, aquí por ejemplo, el uso de corticosteroides versus placebo o el grupo control, que fueron las pacientes que no recibieron esteroide, en cuanto a la mortalidad materna, pues básicamente pues no demuestra que tengan mejoría, ¿no? El esteroide no va a disminuir la mortalidad de la paciente embarazada con síndrome de Hell, ¿no? Y como podemos observar, estos estudios tienen una I cuadrada de 0, entonces son totalmente homogéneos, ¿no? Ahora, si nosotros el uso de esteroide en cuanto a la severidad, si disminuye la severidad del síndrome de Hell, la verdad es que igual no disminuye la severidad en estas pacientes. El uso de esteroide en las pacientes con síndrome de Hell y que si van a ser llevadas ya sea a cesárea o inducción por parto vaginal, pues tampoco no ha demostrado que los pacientes que les demos esteroides que no se vayan a cesárea, sino se vayan a parto vaginal. La verdad es que no ha demostrado nada. Tampoco ha demostrado que disminuye el uso de esteroide el riesgo de EBC hemorrágico. Como vemos, todo toca la línea de
pleno efecto, ¿no? En lo único que ha demostrado el esteroide mejoría es en el que el incremento en la cuenta plaquetaria, ¿no? El resto de lo que se ha logrado con el uso de esteroides, pues la verdad es que no disminuye la mortalidad, no disminuye el riesgo de AVC hemorrágico, no mejora la enfermedad. Lo único que ha mejorado es incremento en la cuenta plaquetaria, que probablemente a nosotros sí nos ayude mucho para decidir si nosotros vamos a utilizar ya sea anestesia general o anestesia regional en estos pacientes, ¿no? El tratamiento del síndrome de HELLP, el más efectivo, pues obviamente es la interrupción del embarazo y la eliminación de las vellosidades coriónicas, que es hasta ahora el tratamiento de elección. ¿Cuándo vamos a interrumpir el embarazo? Uno va a depender de la maduración fetal y otro de la severidad de la enfermedad. Si la paciente está ante una inestabilidad hemodinámica, ya sea por coagulación intravascular diseminada, presencia de hemorragia, ruptura hepática, falla renal, pues hay que interrumpir el embarazo de inmediato, si esto no permite. ¿Qué vamos a usar? Los pacientes, anestesia general o anestesia regional. Es importante recordar que los pacientes que están en un síndrome de HELLP clase 1, la literatura marca que a todos vamos a llevarlos bajo anestesia general. Aunque ahí ahorita les voy a demostrar en unos estudios donde pacientes que estaban con síndrome de HELLP clase 1 se utiliza anestesia regional sin ningún problema, ¿no? ¿Cuáles son las consideraciones anestésicas que nosotros debemos de tener? Uno, que debemos de vigilar que el paciente no tenga coagulopatía, principalmente que no estemos ante una coagulación intravascular diseminada, ya que recordemos que este síndrome pues hay una tendencia en la disminución de las plaquetas y esto nos va a predisponer a un riesgo de que la paciente presente hematoma ya sea espinal o epidural. Las guías recomiendan que debemos de realizar anestesia neuroaxial con una cuenta plaquetaria mayor de 100,000. Algunos estudios se han reportado que se ha realizado un bloqueo epidural con 90,000 plaquetas de manera segura y se han realizado bloqueos espinales con cuentas plaquetarias entre 60 a 90,000 y sin ningún, ahorita le voy a demostrar los estudios. Y bueno, algunos autores pues se recomienda que se realice anestesia general cuando tenemos unas plaquetas mayor de 60,000. Este estudio que fue publicado en Anesthesiology, que son las complicaciones neurológicas después del bloqueo neuroaxial, pues podemos que fue un estudio que se llevó a cabo de 1990 al 99 y aquí bueno pues les traigo los datos más relevantes en cuanto a las pacientes obstétricas. Se registraron 5,000 bloqueos epidurales y 50,000 bloqueos espinales. Para analgesia obstétrica se realizaron 200,000 bloqueos epidurales. Aquí como podemos observar que la mayoría de las complicaciones o de los pacientes que presentaron complicación como lo es el hematoma espinal fue en la cirugía ortopédica. Probablemente esté sesgado esto porque los pacientes son más viejos, los que son más añosos, los pacientes que van a cirugía ortopédica, por ejemplo un reemplazo de cadera. Generalmente estos tienen cardiopatía isquémica, toman antiagregantes plaquetarios o tienen una polifarmacia, probablemente por eso está sesgado y la incidencia de las complicaciones sea más alta. En las pacientes obstétricas solo se demostró que 2 pacientes presentaron hematoma espinal y bueno, que esto corresponde de los 50,000 bloqueos espinales que se realizaron, fue el 0.004%, o sea que es una tasa de incidencia muy baja, pero bueno, no queremos estar en esta incidencia. Y aquí, por ejemplo, los tipos de complicaciones después del bloqueo neuroaxial en las pacientes obstétricas, aquí las 2 pacientes que presentaron hematoma espinal pues fueron los pacientes con síndrome de HELLP, ¿no? Entonces es muy importante la preparación adecuada de la paciente cuando nosotros decidamos realizar este bloqueo espinal y estamos ante la presencia de síndrome de HELLP, porque eso nos puede complicar, ¿no? Aquí en este estudio por el doctor Vigilde, que se realizó del 1 de julio de 1996 a junio del 2000, donde se analizaron todos los embarazos que presentaron síndrome de HELLP, y aquí fue de acuerdo a la clasificación de Mississippi.
se observaron que en todo este periodo de estudio tuvieron 119 pacientes con síndrome de HELLP. La anestesia fue administrada por diferentes anestesiólogos y el bloqueo epidural, que fue el que utilizaron, era más o menos entre L2, L3 o L3, L4, y con aguja de Tuby número 17 se colocó, en todas las pacientes se colocó catéter epidural y bueno, se realizaba un monitoreo estricto y antes de realizar la anestesia regional le hacen determinación de TP y TTP. Aquí encontraron que de las 119 pacientes que son el 100%, pues 34 fueron parto vaginal, el otro fue abdominal, los 85 pacientes. El tipo de anestesia, solo 9 de las pacientes que presentaron síndrome de HELLP se llevaron fue bajo anestesia general, 58, que fue la mayoría, bajo anestesia epidural y 4 anestesia espinal, ¿no? Ahora, el tipo de anestesia y la cuenta plaquetaria, como ya les había mencionado, que por ejemplo, este es paciente que estaba en clase 1, de acuerdo a la clasificación de Mississippi, 12 pacientes recibieron anestesia epidural y prácticamente ninguno tuvo complicación, ¿no? Entonces, es importante que si la paciente está bien estudiada y tiene un adecuado tratamiento, pues vamos a evitar todas estas complicaciones. Las conclusiones de este estudio hacen énfasis en que la anestesia neuroaxial puede ser administrada de manera segura en los pacientes con síndrome de HELLP, pero que no presenten coagulación intravascular diseminada y que no tengan, obviamente, pues, prolongados los tiempos de coagulación. Y dicen que la presencia de eclampsia o preeclampsia, que estas pacientes tienen una respuesta exagerada a la manipulación de la vía aérea que nos va a condicionar hipertensión y taquicardia, y si estas pacientes tienen riesgo de presentar hemorragia y la complicación más frecuente es el EBC hemorrágico, pues debemos de evitarla, ¿no? Y que dicen ellos, ¿con qué? Con la anestesia regional, ya que esto tiene menos inestabilidad hemodinámica y no corre el riesgo la paciente de presentar hipertensión y taquicardia por la manipulación de la laringe y la intubación. Ahora, ¿cuáles son las conclusiones de esta plática? Uno, pues debemos detener y acortar el síndrome de HELLP. Hasta ahora no ha demostrado los esteroides que mejoren la mortalidad, que disminuyan la severidad de la enfermedad, no disminuyen las complicaciones. Lo único que ha demostrado es en que incrementa la cuenta plaquetaria, pero no a niveles normales. Hay que prevenir la progresión de una clase 3 a clase 1, y esto es con el seguimiento adecuado de las pacientes y determinar cuándo vamos a interrumpir el embarazo. Así vamos a prevenir la mortalidad materna. Si tenemos una adecuada preparación en los pacientes, debemos de minimizar la morimortalidad perinatal, y esto mantener una adecuada estabilidad hemodinámica, prevenir el riesgo de sangrado en estas pacientes y así previniendo todas sus complicaciones. ¿Cuál es el momento de interrumpir el embarazo? Y es cuando la paciente tenga las mejores condiciones clínicas, ¿no? Si tenemos de tener a la mano féresis plaquetaria, plasma, e incluso transfundir concentrados eritrocitarios cuando la paciente lo requiere en caso de que tenga una hemorragia activa, y ya todas las medidas, por ejemplo, si el paciente se acompaña con preeclampsia, que es muy frecuente, o incluso eclampsia, ya todas las medidas que les dieron anteriormente, ¿no? Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es hacia los factores de riesgo. Si bien es cierto, todos los presentes hemos metido pacientes de 100, 120 kilos o hasta más, que no tienen nada, que no desarrollan ni preeclampsia, ni eclampsia, ni nada. Sin embargo, en algún momento yo leí que uno también de los factores de riesgo en las mujeres mexicanas era la desnutrición. Quisiera saber, no sé, su experiencia sobre esto. Y otra pregunta es, me llama la atención, que dice que hay que esperar de las semanas 25 a las 33 que madurara, darle los esteroides para que el producto tenga una mejor función pulmonar. Sin embargo, por lo menos en mi hospital, supongo yo que las tenemos que mantener en terapia durante ese tiempo, ¿no? Para que tengan un mejor monitoreo y todo lo relacionado con la UTI.
Sin embargo, por lo menos en mi hospital me dicen, si no está interrumpido el embarazo no puede pasar a terapia. Entonces, ¿ahí qué pauta podemos hacer? No, obviamente, todos estos pacientes deben de estar en terapia intensiva. Este es un hecho, porque no sabemos cuándo va a evolucionar de una clase 3 a clase 1, ¿no? Ni debemos de tener en las mejores condiciones, porque si estamos esperando a que haya maduración pulmonar, y hay que llevarla, generalmente a veces en piso se descuida mucho a las pacientes. Yo recuerdo un caso que me tocó cuando roté en el Instituto Nacional de Perinatología, de una paciente que tenía síndrome HELLP, estaba en terapia intensiva y le tomaron más o menos como a las 8 de la mañana biometría hemática y tenía 98,000 plaquetas. 4 horas después la llevamos a sala porque todo era controlado y le tomamos una biometría hemática porque no la solicitaron y tenía 28,000 plaquetas y fue anestesia regional. Entonces, la verdad que evolucionó la paciente muy rápido. En 4 horas evolucionó de una clase 2 a una clase 1, ¿no? Entonces sí estamos de riesgo porque lleva muchas complicaciones. Y en cuanto hace referencia a lo de la desnutrición, obviamente en los años pasados la obesidad es un problema también de mala nutrición, ¿no? Entonces en la actualidad estamos dentro de los primeros países con sobrepeso y obesidad y los estudios ahorita que han encaminado antes había más desnutridos, pero estaban menos obesos, pero la obesidad también es desnutrición. Entonces en el estudio que hicieron principalmente fueron estudios de canadienses donde observaron que nada más fue como dato que las pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor de 28 se asociaron que esas pacientes tuvieron preeclampsia, pero no todas, obviamente, no por el hecho de tener obesidad, la mujer tiene riesgo de tener este síndrome de HELLP. No, es una mentira, ¿no? Entonces nada más que fue un dato que ellos encontraron en el análisis de regresión logística que hicieron de cuáles eran los datos que se asociaban con síndrome de HELLP, fue el índice de masa corporal mayor a 28. Sí.